texto del Evangelio según Mateo capítulo 7, el Señor ha venido demandando obediencia de los discípulos. Y demandando esta obediencia de los discípulos, ha pasado por la confrontación del decir con el hacer. Repita conmigo, hermano. Del decir con el hacer. Bueno, ¿y con qué finalidad? Para que la iglesia se cuide de una profesión de fe que no empata con el obrar la voluntad de Dios. En el día de hoy vamos a trabajar el texto donde el Señor confronta el oír con el hacer. Repita conmigo, el oír con el hacer. Bueno, ¿con qué finalidad? Para que la iglesia, además de lo anterior, se cuide de la idea de que con solo recibir la palabra, un discípulo ya se ratifica como un verdadero creyente. Alarmante y confrontante esta serie de avisos. Avisos casi que desesperados que en el Sermón del Monte el Señor ha venido dirigiendo para prevenir la terrible tragedia de la condenación tras el engaño de un cristianismo ficticio. Jesús está hablando a discípulos y no quisiera encontrar a algunos de ellos confiados en un cristianismo ficticio. Terrible tragedia. Este año estamos a 29 años de una tragedia muy grande en Colombia que fue anunciada con mucha intensidad. El 13 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la noche, 100 millones de metros cúbicos de pantano, lava, hielo, piedra arrasaron Armero en el Tolima. El segundo municipio más grande de este departamento. Y esta tragedia había sido prevista desde 1984, es decir, un año antes, por 3 colombianos que agotaron todos los esfuerzos, todos los canales, los mecanismos para advertir a cuanta autoridad pudieron sobre la inminente tragedia sin que sus palabras fueran atendidas, ni siquiera por el gobernador del departamento del Tolima. El advenimiento de esta tragedia se anticipó luego de que ellos hubieran realizado varios estudios sobre los ciclos de erupción del volcán Nevado de Ruiz. Y estos estudios fueron expuestos en varias conferencias con un sinnúmero de pruebas y evidencias, y todas fueron desatendidas en su momento. Incluso a uno de los expositores, el filósofo Fernando Gallego, lo acusaron de estar loco y lo vetaron en varios poblados del departamento para que no siguiera sembrando lo que ellos catalogaron como un pánico colectivo. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1985, estando en su casa en el Líbano, Tolima, este profesor vio cómo empezaba a caer ceniza desde el volcán, pero experimentando un profundo sentimiento de impotencia, no tuvo más que ser testigo de la terrible tragedia que, arrasando con el 93% del pueblo, cobró la vida de 23,000 habitantes. De esta misma manera, aquí en Mateo 7, 24 al 27, el Señor viene advirtiendo una vez más, de forma dramática, en esta impactante parábola de los 2 cimientos, que una vez escuchado el Sermón del Monte, podría asomarse una inminente tragedia si los pobladores del reino no atienden con prudencia, con sabiduría, con temor de Dios, la responsabilidad de afirmarnos en el reino, haciéndolo vida en nuestro peregrinaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y este es el tema de nuestro texto en esta mañana, y es el principio que expondremos en este sermón, que lleva por título: un sabio que evitó ser un insensato en ruinas. Para ello veremos 3 estrategias de prevención de desastres y una recomendación final, una precaución final, que le evitarían al creyente sabio sufrir el desastre de llegar a ser un insensato en ruinas. 3 estrategias y una declaración final. La primera estrategia es que el creyente sabio parte de escuchar a Cristo. El creyente sabio parte de escuchar a Cristo. La segunda estrategia es que el creyente sabio edifica combinando fe y obras en Cristo. El creyente sabio edifica combinando fe y obras en Cristo. Y en tercer lugar, el creyente sabio se prepara en Cristo para la prueba definitiva. El oyente sabio se prepara en Cristo para la prueba definitiva. Y la precaución final contra la inminencia del desastre es que para el oyente sabio la voluntad de Dios no es opcional. Para el creyente sabio la voluntad de Dios no es opcional. En primer lugar, el creyente sabio parte de escuchar a Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Vemos en primer lugar que el Señor no debe ser desatendido. ¿Recuerdan a Marta y María? Una estaba ocupada con muchas cosas y la otra escogió la mejor parte: sentarse a los pies de Jesús. No importa el ruido que cause la vida a nuestro alrededor, amado hermano y amado hermano. Hace mucho ruido, ¿verdad?, alrededor de nuestros oídos, ¿correcto? Cuando no son los complejos, cuando no son los prejuicios, cuando no son los temores, cuando no son las desilusiones, la pereza o la falta de amor e interés por lo que tendría que ser nuestro tesoro más preciado, desatendemos a Cristo. Y el Señor no debe ser desatendido. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el apóstol Pedro habla de un tremendo cumplimiento profético. Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Es así que Jesucristo vino no para ser aplaudido por su sabiduría, hermanos, no para que se escribieran novelas sobre su ternura, no para que se inspiraran misiones solo para ayudar a los pobres, a los enfermos, a los abuelos y a los huérfanos. Cristo Jesús nos ha sido enviado y esta profecía se ha cumplido por la pura misericordia de Dios. Y solo un pueblo tiene el privilegio de verle, de reconocerle y de escucharle. ¿Qué haremos con sus palabras? ¿Cómo recibimos sus palabras? ¿En qué estima tenemos sus palabras? El Señor no puede ser desatendido. Debe ser oído con urgencia, porque estamos al portas de una ruina inminente, amados hermanos. El volcán del infierno está a punto de estallar, está a punto de hacer erupción. El pecado inició una tragedia que terminará en un desastre eterno. Y para eso nos ha sido enviado el profeta. Y esto atañe a todos los hombres. Sin embargo, el Señor se dirige en un primer plano a los discípulos, que son los que por efecto de la salvación están en capacidad y en el deber de autentificar su fe haciendo sus palabras, no halagando sus palabras.
no comprando esquelas con sus palabras, sino haciendo sus palabras. Repita conmigo: oír y hacer. El discípulo de Cristo, que aquí el creyente ideal prefigurado en el texto, es ejemplo de sabiduría cristiana. Y Mateo, como buen escriba, utiliza la tradicional metáfora del necio y el sabio. Ese sabio, ese creyente sensato, ese creyente que ha saboreado esta sabiduría que es el principio del temor de Dios, se pone de primerito de cara a escuchar al Mesías profeta que nos fue enviado. Corre a escucharle. No hay sábanas, no hay despertador, no hay trasnocho, no hay nada. Ha comprendido y ha creído que Jesucristo es el Salvador, es el Rey, y que fuera de su salvación, que fuera de su reino, no hay sino quiebra y condenación. Ya lo sabe, está absolutamente convencido en su corazón. Dejas de mirar a Cristo y todo lo que verás será la llama del infierno. No existe otro estado, otro horizonte, otro futuro, otra propuesta. El creyente sabio reconoce que su doctrina es revelación divina. Dios habló por medio de Jesucristo. Y los hombres deben oír a Jesucristo. Si tú no oyes a Cristo, estás desoyendo al Dios que creó el cielo y la tierra. El discípulo sensato, sabio, reconoce que la sabiduría de Cristo, revelación divina, constituye la verdadera y única pauta para vivir en el reino de los cielos. En Juan 15, Jesús anticipa la tragedia inminente de algunos que habrían de rechazar sus palabras, diciendo a sus discípulos que los que se constituirían en sus perseguidores, escuchando sus palabras y rechazándolas, quedarían sin excusa. Juan 15, 22. Y para nuestro consuelo, allí mismo dice que en el Consolador, el Espíritu Santo, los creyentes somos bendecidos, porque el Espíritu Santo nos afirmaría en el testimonio acerca del Señor. No podemos tampoco dejar que la salvación de nuestra alma descanse en nuestra propia sabiduría. Por eso, tan importante oír al profeta y permanecer todo el tiempo como un oyente activo del profeta. Tampoco podríamos permitir de ninguna manera, tomando en cuenta la inminencia de la tragedia, que nuestra salvación y nuestra perseverancia en la vida cristiana descanse en el error que abunda en nuestros tiempos también. El reino celestial es Cristo. Y sin Cristo y su verdad, la ruina es inminente. Sin Cristo y su verdad, la ruina eterna es inminente. El profeta ha venido para ser oído. Y un creyente sabio parte de escuchar a Cristo. ¿Amén? Pero en segundo lugar, el creyente sabio edifica añadiendo a la fe obras. Obras en Cristo. El creyente sabio edifica combinando fe y obras en Cristo. Porque al creyente prudente no solo se le demanda fe en las palabras del profeta, también se le demanda obras. Pero ¿qué tipo de obras? Obras que reflejen de forma viva y real las palabras del Señor. Obras que sean evidencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Sabemos que Cristo es la roca en quien creyendo por la fe y por la gracia somos salvos. Sin embargo, la autenticidad de esa vinculación salvífica a Cristo será verificada en la constatación de la encarnación de la doctrina de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Más adelante, en Mateo 24, el Señor vuelve sobre este principio
diciendo a partir del versículo 38: bienaventurado el que sea hallado edificando así, versículo 46. Es decir, lo que está entre el 38 y el 46. Vuelve sobre este principio. Porque como en los días de antes del diluvio, obras, pero obras que presentan o lucen el brillo de la doctrina de Cristo, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y más adelante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es pues ese siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Diga conmigo: hacer, perdón, a oír y hacer. Oír y hacer. Aquí se habla entonces de la entrega total a la vida de Cristo. Hay una distancia muy grande entre una silla en un templo y un lugar en el reino de Dios. Recuerda eso, hermano y hermano. Hay una eternidad de distancia entre una silla en un templo y un lugar en el reino eterno de Dios. Una vez cautivado nuestro corazón al atender y recibir sus palabras, porque eso debe estar presente, luego todo nuestro ser y vivir pasa a ser dominado por esas palabras. Un corazón cautivado por las palabras de Cristo hace que la persona pase luego a ser alguien dominado en todo su ser por esas palabras que han cautivado su corazón. Nadie puede decir que está enamorado del Señor, cantar fervoroso al Señor, conocer las Escrituras con un alto aprecio y después vivir de forma contraria a la doctrina de Cristo, o ni siquiera preocupándose por hacer las palabras que ha oído de Cristo. De hecho, esto constituye la evidencia de su conversión. Se dice en el texto del discípulo que ejerce su peregrinaje con esta conciencia y con esta entrega, que es un hombre prudente o sabio, que edificó su casa sobre la roca. Comenta Hendriksen que este hombre calcula que la estación seca no durará. Pronto los cielos se oscurecerán. Las legiones aladas de la tormenta llegarán. La casa se verá inundada por las lluvias, azotada por los vientos, y a menos que se tomen las debidas precauciones, será arrastrada por la creciente, por el turbulento aluvión. En una primera etapa de nuestras debilidades, de las tentaciones, de las acechanzas del maligno y finalmente un día el juicio venidero.
¿Pero acaso Cristo mismo no es la roca? ¿No basta con creer en Él? El texto enfoca con verbos de acción las acciones. Y homologa oír y hacer con edificar. Afirmarse en la roca es apersonarse de forma práctica de lo que yo ya he aprendido de Cristo. Eso es afirmarse en la roca. Y el poder de solidez eterna de las palabras de Cristo debe estar presente en el andar cristiano, pero este poder de firmeza eterna se manifiesta a medida que lo que se cree cobra vida en el discípulo. La solidez de la roca se hace una realidad en nosotros a medida que lo que hemos oído y creído lo vamos haciendo vida en nosotros. Pablo, pensando en la edificación de los santos como un proceso imprescindible para la maduración y la consolidación del creyente, describe el ministerio de la iglesia como un organismo vivo y funcional. Pablo sabe que nos ha sido dada la gracia, una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso nos lo enseña Efesios 4:7. Él no duda por ningún momento de que el creyente verdadero ha sido dotado con la gracia. Una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sin embargo, Pablo no descansa y se descuida o se duerme y dice que la iglesia fue dotada con dones para que, asistidos por ministros, los hermanos fuesen perfeccionados y fuera edificado el cuerpo de Cristo, dice versículos 11 al 13. Significa que el camino está por recorrerse y que para que tú puedas recorrer ese camino en victoria necesitas ser discipulado, necesitas madurar tu fe, necesitas consolidar tu doctrina, necesitas hacer la transición del oído a las acciones. Y esto no es cuestión de un instante, amados hermanos y hermanas. Hoy en día, con la errónea fórmula de evangelización del decisionismo, le hacen creer a la gente que con solo decir una decisión ya entró en el reino de los cielos. Fundarse en la roca constituye un creer para un vivir. ¿Y eso es fácil o difícil? Entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto que conduce a la vida. Fundarse en la roca se realiza en un esfuerzo progresivo, un esfuerzo persistente que afecta toda la vida y que te tomará toda la vida. Y en tercer lugar, el oyente sabio se prepara en Cristo para la prueba definitiva. El oyente sabio se prepara en Cristo para la prueba definitiva. Debería ser suficiente, y es verdadera piedad, pensar en la obediencia simplemente como un gesto de gratitud y culto. Un creyente debería encontrar en la oportunidad de agradecer a Dios y rendirle culto a Dios el hecho de la obediencia. Obedecer simplemente para agradar a Dios. No porque queramos derivar un bien en esta vida o evitar un mal en la otra. Sin embargo, el Señor es bueno y ve nuestra debilidad. Ve nuestra flaqueza. Ve nuestra inconsistencia. Y entonces el Señor ve esto y en su bondad, al ver que pudiesen haber muchos que para comprometerse en obediencia necesiten ser estimulados con un beneficio personal de su obediencia, anticipa que cualquiera pues, dice el texto, que asume
su edificación cristiana en Cristo sobrevivirá a toda prueba ante su fe, que atente su fe. Regularmente en Palestina, la casa o las casas en el primer siglo estaban construidas de piedra, barro y madera, y tenían poca consistencia. Escasas personas podían construir con solidez. ¿Y saben qué, amados hermanos? En esto nos vemos en cierta medida reflejados nosotros. Y Dios ha permitido que nosotros seamos simples vasijas de barro. Y es un milagro que una vasija de barro sobreviva al juicio final. Amén. Ese es el poder de la redención. Pero un poder que despertó fe y despertó obras. El deportista profesional no lo es de nombre. El deportista profesional no lo es porque exprese pasión por su disciplina deportiva. El deportista profesional asume un entrenamiento para salir avante en la competencia deportiva. En cuanto a su entrenamiento, se puede decir que, por ejemplo, cultiva su cuerpo con cuidados, cultiva su cuerpo con preparación física, ardua preparación física, estimula sus habilidades motrices, mentales, se alimenta adecuadamente, duerme bien, evita el trasnocho, evita el alcohol, evita el cigarrillo, evita las drogas. Pablo, ¿qué dice? Que de todo se abstiene. Pero no solo esto, en la actualidad, hoy en día, dentro de las nuevas teorías de la tecnología y la ciencia deportiva, se contempla también el cuidado del estado intelectual y moral del deportista. Hasta espiritual. John Mario Ramírez intentó hacer una asesoría espiritual en los millonarios. Y le dieron permiso. El cultivo y la observancia de principios éticos para un deportista se descubrió a través de las pruebas históricas y científicas, que es fundamental para un desempeño correcto dentro y fuera del campo de juego o de una pista de competición. Lo contrario se llama hoy en día conductas antideportivas. ¿Sí lo hemos oído? Y algo muy hermoso, que vale la pena rescatarlo. La FIFA y otros teóricos y líderes han dicho: los deportistas son figuras públicas que admiran los niños. Es decir, el deportista tiene un deber moral de actuar con rectitud por cuanto es un modelo para los espectadores y los aficionados de todas las edades. De tal forma que, llegado el momento de la competencia, seguro se encontrará en las condiciones que le permitan tanto a su cuerpo como a su mente lograr un buen rendimiento y una buena participación, un buen nivel de competencia. Repita conmigo: oír y hacer. El hombre sensato, el discípulo prudente, el hombre sabio, que evitó ser un insensato en ruinas, se entrega al compromiso de edificarse como creyente sobre la roca. Y dice la Biblia que este jamás será avergonzado. Aún el día del juicio será para él un triunfo. Miremos en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Repite conmigo: oír y hacer. Os haga crecer y abundar en amor. Como también lo que lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Pues, amados hermanos, ¿cómo llego yo a afirmarme? Poniéndome el overol, metiéndole la ficha, no quejándome, no lamentándome, no inculpándome. Levántate y haz la palabra de Cristo.
Levántate y pon en práctica las perlas de Cristo. Luce las perlas de Cristo. Desgasta las perlas de Cristo. Sácate callo en las manos blandiendo la espada de Cristo, hermano y hermana. Es la forma como tú vas a alcanzar firmeza, dice allí, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En dónde y cuándo? En la venida. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí está el atleta de la fe. Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, le recomienda a Timoteo que se ejercite también en la piedad, ¿o no? Bueno, en esta le dice: sea sobrio en todo, soporte las aflicciones, apersónese de su obra de evangelista, cumpla su ministerio. Pablo le dice: soporte las aflicciones, hombre. Apersónese de su obra de evangelista, cumpla su ministerio. Yo sé que las maestras a veces sienten que sacan la mano de pronto, o los maestros, o los predicadores y los pastores. Pastor Ricardo y yo nos tenemos que estar continuamente estimulando el uno al otro. El hermano Jonathan me ha estimulado muchas veces. Camilo me ha estimulado muchas veces. Mi hermana me ha estimulado muchas veces. Otras hermanas aquí en la iglesia me han estimulado muchas veces. Y Pablo, cuando le dice: hey, haga, póngase pilas, entrénese, ejercítese, se lo dice porque ya mismo, Pablo mismo, el gran apóstol, es consciente de que ya incluso él, cerca de ser sacrificado, de ser llevado con el Señor, había peleado la buena batalla. Había acabado la carrera, había guardado la fe. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por ello estaba convencido Pablo de que le estaba guardada la corona de justicia, una como la que el Señor juez justo en aquel día le daría no solo a Pablo, dice el versículo 8, segunda carta de Timoteo 4, no solo a Pablo, sino a quienes más, a todos los que aman su venida, o sea, ustedes y yo. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo que, como él mismo fuera el oyente sabio, que se prepare en Cristo para la prueba definitiva, previendo en el día final un nevado de ruiz estruendoso, tan determinante. Comprendamos hoy, hermano, la responsabilidad apremiante, inminente de consolidar nuestra fe y nuestro andar cristiano mientras vivamos en este mundo. Llegando al final de nuestros días, tal vez porque nos encuentre la muerte, o tal vez vivos encontrándonos con la segunda venida de Cristo, no sucumbiremos ante el ímpetu del juicio final. No sucumbirá ante el juicio final todo aquel que se haya hallado edificando sobre la roca. En el juicio final se verificará si todos aquellos que profesaron una fe dejaron su huella de piedad auténtica en los anales de la iglesia de Cristo. Que no nos suceda en aquel día lo que le sucedió a un famoso exjugador de fútbol español. Su nombre, Alfonso Pérez. Se sabe que el estadio en el que juega el Getafe Fútbol Club, allí en ese estadio donde el Getafe juega como local, ese estadio lleva el nombre de este exfutbolista, Coliseum Alfonso Pérez. Y cuando el Getafe estaba reconstruyendo su historia, hizo un rastreo de la prominente carrera de este jugador, porque en España este jugador fue una figura prominente. Y el Getafe se encontró, curiosamente, con que este jugador nunca había tenido una relación deportiva con el club. Y el estadio donde jugaban de local llevaba el nombre de este jugador. Y el jugador nunca estuvo en la nómina del Getafe Fútbol Club en toda su historia. Asimismo, hermanos, al verificar la vinculación y la militancia cristiana de muchos en el reino de los cielos, a muchos los hallarán como Alfonso Pérez.
Estos creyentes, aparte de su profesión de fe, nunca certificaron su militancia en el reino de los cielos. Nunca estuvieron en el reino. Y ese día el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros nos podremos engañar entre nosotros, pero en aquel día no engañaremos al juez justo, que tiene un ojo omnisciente y que conoce cada una de las huellas que tú y yo hemos dado en este mundo. Dejamos huella y constancia en los anales del reino. Y dejaremos huella en los anales del reino cuando nuestro cristianismo refleje la doctrina y la presencia de Cristo. Cuando las palabras de Cristo brillen en nuestra forma de pensar, brillen en nuestra forma de hablar, brillen en nuestra forma de ser, de relacionarnos, de actuar para la gloria de Dios. Este es el llamado discípulo sabio y prudente. Su trayectoria de fe será evocada como autentificación de una condición creyente que, como fruto de la salvación, fue un sabio que evitó la gran tragedia de ser un insensato en ruinas. Y una precaución final para el oyente sabio. Para el oyente sabio y también para todos los que hoy en día sean hallados tal vez como el hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Para el oyente sabio, la voluntad de Cristo no es opcional. ¿Qué sería de poner en marcha un proyecto contrario al del discípulo sabio, que edificó su vida de fe sobre la roca? Bien dice Hendrickson que el día de la prueba llega, y Mateo conoce las lluvias de invierno en Palestina y sabe que forman grandes corrientes de agua, se vuelven ríos caudalosos que azotan y vienen acompañados esos aguaceros con vientos repentinos. Lechos secos de ríos cobran vida y se vuelven furiosos ríos que, además de erosionar las colinas, amenazan todas las edificaciones. Y todo el tiempo el fuerte viento golpea las casas por todas las partes. Así también para todo oidor del Evangelio, sea sensato o necio, ciertamente va a llegar la prueba y la crisis y luego la prueba final en el juicio. Mientras el discípulo sabio sabe que enfrenta fuertes cambios climáticos y se previene para la ruina edificando sobre la roca, el necio asume su religión edificando sobre la arena. Se confía en vanas rutinas de asistencia. Se confía en la celebración superficial de ritos, en la ejecución externa de obras muertas, en uso del lenguaje religioso, en recepción infructuosa de cientos de mensajes, mientras vive dirigido, gobernado por una mentalidad mundana. Construye su casa sobre la arena, como si jamás fuera a dejar de brillar el sol, como si nunca fuera a aparecer un nubarrón en el horizonte. Y son de aquellos que han mostrado interés en las palabras del Señor. Incluso alguno pudo confesarse públicamente como un discípulo de Cristo, pero puede llegar a ser gobernado por la imprudencia, y gobernado por la imprudencia no procede en obediencia. Y el Señor anticipa en el versículo 27 que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, e irremediablemente cayó y fue grande su ruina. Ahí lamentará haber construido sobre la arena. Cualquier tormenta le quedará muy fácil derribar esa casa. El texto no dice específicamente con qué acciones insensatas particulares incurrió en semejante imprudencia, en semejante necedad, pero puede ser que no haya entendido la importancia de centrarse y fundamentarse en Cristo como camino de justicia y vida eterna. Puede ser que no encuentre aún suficiente confiabilidad en sus palabras y diga con arrogancia: aún no me convence este predicador,
O aún no me convence esta muchacha o esta hermana que me invitó aquí hoy, o este hermano que me invitó aquí hoy. Aún no encuentro suficientemente racional en las palabras de Cristo. Pero puede ser algo más grave, y es creer que las palabras de Cristo son opcionales. Puede creer que Cristo es una opción entre muchos otros. O puede ser que no se haya percatado que las palabras pronunciadas por Cristo, dichas como los 10 mandamientos sobre el Sinaí, son la misma ley del reino de los cielos. No tenía aún que desatenderlas, es desatender al Dios del cielo y a la vez aceptar un destino de quiebra y condenación. Y como buen necio cree, como muchos de la religión popular, que el Señor en aquel día le recibirá solo tomándole en cuenta la asistencia a los cultos, la asistencia a las misas, la asistencia a las peregrinaciones, pasando por alto su falta de piedad y su nula entrega al reino de los cielos. Y no existe purgatorio, como para decir que después de muerto tal vez tenga una habilitación o una rehabilitación o un examen supletorio, ¿no? No existe el purgatorio. La Biblia nunca habla de un lugar a donde las personas puedan ir para ser purificados de su pecado y luego pasar al cielo. El Hijo de Dios bajó del cielo para que en esta vida los que creyeran en Él vivieran en Él y murieran en Él. No hay un examen de habilitación en materia de destino eterno y salvación. Si no es por Cristo, no habrá cómo ser salvos. Como suele suceder con los textos del Pentateuco, Mateo concluye su sermón dejándonos ante la gran alternativa de cumplir la voluntad revelada de Dios. La voluntad de Dios no es opcional. El que nos habla en el Sermón del Monte es Dios mismo. En Jesús vuelve a hablar el Dios del Antiguo Testamento, porque el Señor dijo allí en Mateo 7: cualquiera pues que me oye estas palabras. Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, hablando con la misma autoridad, hablando con el mismo tono y diciendo que el que no le oye sus palabras será como aquel imprudente que construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la terrible tempestad cayó y su ruina fue grande. Por eso te amonesto hoy, hermano y hermana, a que por tu bien eterno hagas las palabras del único y verdadero Dios. Amén.